Bueno, muy bien, y hemos vuelto, digamos, al tercer bloque de Comité de Crisis, porque yo le voy a dar el pase servido al señor Carlos Echepare, que la para de pecho y presenta a un importante invitado que tenemos en este último bloque. Y hoy por primera vez creo que lo tenemos en Comité de Crisis a Germán Patz, que es el presidente de Barbechando, la voz del campo en el Congreso. Germán, ¿sigue siendo? Sigue siendo, efectivamente. Buen día, ¿cómo les va? Gracias, Carlos. Buen día, feliz día al amigo. Feliz día, muchas gracias. Germán, escuchame una cosa. Yo los otros días miraba, después de la presentación que hicieron en la Bolsa de Buenos Aires, con analizando el caso de Brasil, con muchos invitados, y muy lindo estuvo eso. Pero después miraba el trabajo que publicaron respecto a las posibilidades de tener en el Congreso alguna representación del campo a partir de las elecciones. Y la verdad es que, yo te debo decir la verdad, como siempre, los veo demasiado optimistas. Es decir, casi forzando a algunos diputados vinculándolos al campo. Pero a ver, todos sabemos que los diputados primero obedecen a su partido y después al campo. Y los que nos defendían se están quedando afuera, me parece. ¿No lo ves así? Perdón, pero tengo una gripe tremenda. A ver, Carlos, yo creo que ese informe es la consecuencia de un trabajo silencioso que viene haciendo Barbechando hace muchos años. No es un informe alocado o muy optimista o muy pesimista. Yo creo que es objetivo. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la relación con los diputados y los senadores. Y venimos creando ese ambiente que se creó en Brasil. A ver, Brasil tiene una bancada ruralista muy grande, que es mayoritaria en diputados y senadores, donde el 99% de esos diputados y senadores son urbanos, no son de origen agropecuario. Lo que sí entendieron es que defender o trabajar en pos de los intereses de la agroindustria le hace bien a Brasil. Nosotros venimos en ese trabajo. Varias cosas nombraste. Nombraste que algunos diputados del riñón del sector agropecuario pueden quedarse afuera. Sí, pueden quedarse afuera. Evidentemente, en ese sentido, Carlos, seguimos trabajando mal, sin ninguna duda. Como sector, y lo dijo Mariano antes, cada uno mirando su quintita en las instituciones, sin aprender a trabajar de la mano. Bueno, el resultado de esa mala gestión dirigencial de los últimos años, y bueno, nos ha llevado a estar donde estamos. Hoy no tenemos representación lo suficientemente importante como para poder estar en la mesa de las decisiones políticas y no en el menú. Sí, lo que te digo es, estamos trabajando desde Barbechando hace mucho tiempo y hay muchos diputados que no son del campo, pero que tienen una mentalidad federal, que ven como muy positivo trabajar en función de políticas públicas del sector agropecuario. Otro tema que vos mencionaste, y con esto termino, es la diferencia entre Brasil y Argentina. Brasil, vos sabés que se vota gente, y en Argentina votamos listas sábanas. Al votar listas sábanas, a partir del segundo o tercero, digamos, tienen una especie de reverencia absoluta hacia el que usa la virome que lo puso en esa lista. Hoy, hace 15 años te diría que eso era muy fuerte. Hoy hay más libres pensadores dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Hoy hay gente con un nivel intelectual que le está permitiendo decir y opinar, y se ha visto en las últimas votaciones en el Congreso. Bueno, yo acá tengo una posición personal independientemente del partido. Ahí estamos trabajando, ahí estamos día a día llevando información y llevando datos para que cuando haya que discutir una ley importante para el sector, esté la mayor cantidad de gente alineada. Ahora, hiciste un comentario que no lo puedo dejar pasar por alto, porque vos conocés las entidades del campo de adentro y ahora estás en Barbechando y conocés el Congreso de adentro. Y dijiste, estamos trabajando mal.
¿Qué hay que hacer para empezar a trabajar bien? Para empezar a trabajar bien hay que dejar los egos de lado y hay que poner el bien común como horizonte, Carlos. Seguramente trabajando de la mano podamos obtener resultados que hoy no obtuvimos como dirigentes agropecuarios. De una vez por todas hay que dejar de lado los egos, hay que dejar de lado y hay que ponerse a trabajar. Y hay que ponerse a trabajar en serio. Y ponerse a trabajar en serio quiere decir quemarse las pestañas, leer mucho, estar al tanto de lo que el otro pretende, sentarse con el otro para saber cuáles son las diferencias. Mira, hoy estamos trabajando en un documento de convergencia, por ejemplo, ¿no? Hay 4 documentos del sector agropecuario que están dando vueltas en el sector. Uno es el que te diría el más amplio de todos porque Marcelo Elizondo lo preparó desde una visión muy amplia, mirando primero el mundo y después la Argentina, que es el proyecto A+47 de Barbechando. Después está el proyecto del Consejo Agroindustrial, que va más a la letra fina de lo que sería. Después está el proyecto de CRA, que es un proyecto en el cual ninguno puede estar en desacuerdo, porque el proyecto de CRA o las ideas del CRA son unas ideas más institucionales. Respetemos las instituciones, respetemos la Constitución, respetemos la República, respetemos la justicia, etcétera, etcétera. Y después está el proyecto de la Sociedad Rural Argentina, o de la 20, no tenemos muy claro bien ahí, y hemos convocado a hacer un documento de convergencia. Que Hay otro, pará, Germán, estás olvidando uno de Coninagro, que también está dando vuelta. Sí, también. Hay uno de Coninagro, todavía no tiene un espacio público, digamos, no se ha dado a conocer públicamente, pero todos, yo los he leído todos con varias veces, Carlos. Ninguno contradice al otro. Ninguno. Entonces, estamos buscando hoy un documento de convergencia que nos permita a todos ir atrás de algo. Porque imagínate vos desde la política, ¿no? Viene Barbechando y te dice, che, hay que hacer esto. Viene la rural y te dice, che, hay que hacer esto. Viene el Consejo. Lo único que hacemos es generar más confusión. Entonces, cuando vos generás tanta confusión, bueno, este tema lo aparto y me ocupo de temas que no están tan confusos. Tenemos que dar ese paso adelante, tenemos que ponernos los pantalones largos, Carlos, y dejarnos de mirar el ombligo. Esta es una visión que tenemos desde Barbechando. Yo tengo un temita más mundano y más terrenal. Yo, dentro de mis posibilidades, me han hecho reportaje en los medios de Buenos Aires, y las veces que he hablado en Buenos Aires con un mensaje del campo, con que un periodista de primer nivel, no voy a hacer nombre, no sabía digamos que el campo estaba liquidando animales porque había una restricción a la exportación. Después dio otro reportaje al dueño me hizo el dueño de un multimedio de Buenos Aires, y me dijo, ¿cómo es eso de que la sequía también afecta a la ganadería? Y no digo que me lo dijo eso un periodista, me lo dijo el dueño del medio, y tengo la grabación. Yo digo, muchas veces nosotros hacemos grandes documentos y no le explicamos a los periodistas qué es el campo, cuáles son los problemas que tiene y cuáles son los problemas que enfrentamos. Entonces, mi impresión es que nosotros tenemos que hacer una concientización con el resto del periodismo, porque en Buenos Aires no tienen ni idea lo que hace ganadería, no tienen ni idea qué hacer tambo, no tienen ni idea de lo que es sembrar trigo, maíz, soja, cebada, girasol, la inclemencia del tiempo. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que ir por un camino más fácil. Nosotros tenemos que ganar a la población. Nosotros no estamos ganando no a la población porque no le estamos explicando lo que hacemos. La gente tiene una idea distorsionada, que nosotros andamos en chata, que tenemos plata, y que somos unos capangas, que tenemos un montón de hectáreas y que, tenemos empleados en negro y que, hacemos lo que se nos da la gana en el interior de la Argentina. Y nada es más alejado de todo esto que yo dije. Y me parece que en Buenos Aires no tienen ni idea de lo que hace el hombre y lo que tiene que hacer para sobrevivir un hombre que tiene 300 hectáreas y alquila 1000 más.
que eso es la media del campo argentino. Y ese tipo la está pasando mal porque la 300 hectáreas la tiene a media con el hermano, porque tienen que de las 1.300 hectáreas alimentar 2 familias, y después de 3 años de sequía, el tipo ya está pensando, si sigue viviendo en el pueblo, se viene al campo. Esa realidad expresada como la expresa el New York Times, haciendo una serie de artículos diciendo, Salvador Di Stefano, que vive en Murphy, y tiene el campo a 100 kilómetros de su casa, está pensando en mudarse porque está fundido. Esa historia no la estamos contando para que el resto de la ciudadanía entienda de que el campo está atravesando una situación crítica. Entonces a mí me parece que nosotros acá estamos hablando un montón de documentos, te lo digo con respeto, Germán, no pretendo, polemizar ni nada por el estilo, pretendo hacer un aporte. A mí me parece que la otra vez en el Río Cuarto, la Fundación FADA hizo un aporte sensacional de cómo bajar la retención de la soja, me parece que ustedes hacen unos aportes del punto de vista del documento sensacionales también, pero a mí lo que me preocupa es que nosotros deberíamos tener un tipo que hable de campo en los grandes noticieros nacionales, qué sé yo, en TN vos tenés el flaco que habla de deporte, el flaco que habla de crimen, el flaco que habla de tránsito, el flaco que habla de economía, el flaco que habla de política, el flaco que es psicólogo, el médico, pero el flaco que habla de campo no está nunca. Y contarle una historia cotidiana, porque nosotros, antes de conseguir algo del gobierno, tenemos que ganarnos la adhesión de la gente. Y me parece que nosotros no nos estamos ganando la adhesión de la gente con la política comunicacional que tenemos. Con el máximo respeto, con la gran humildad y con la idea de aportarte lo planteo, Germán. Coincido 100% con vos. Te digo que estamos convencidos que es una parte de lo que tenemos que aprender. Por eso en el documento hay una parte importante en comunicación. Nosotros algo quisimos hacer, no obtuvimos hace 3 años con el proyecto colectivo federal, no obtuvimos el apoyo del resto de las instituciones que nos hubiese gustado tener, pero es fundamental lo que vos estás diciendo. A ver, la seca este año le ha contado a la sociedad lo que los productores no supimos contarle en los últimos años. La seca ha puesto con una relevancia tremenda arriba de la mesa lo que el sector y la Argentina sufrimos cuando tenemos un problema coyuntural como es la seca. Los productores no supimos explicar esto. Es más, te digo, creo que hay una parte que la seca no terminó en la Argentina. Ahora están sembrando trigo, etcétera, pero yo que estoy en la cuenca del Salado, te digo, los ganaderos nos quedan 3 meses para empezar a tener pasto, porque no hicimos pasto. Va a quedar mucha hacienda en el piso este año, porque no hay un pasto. Todo esto no lo sabemos explicar. No sabemos salir de los medios en los cuales nos sentimos cómodos, porque yo con Carlos hemos hablado varias veces y hablamos el mismo idioma. Yo me siento cómodo con Carlos, porque Carlos y en los medios agropecuarios nos sentimos cómodos. Tenemos que salir de esos medios, tenemos que aprender. Nosotros hemos hecho este trabajo en el Congreso. Nosotros creemos que hoy el Congreso tiene un nivel de información del sector agropecuario que produce cambios. Y te voy a dar un ejemplo. A ver, el oficialismo hace 3 años metió una ley de baja del corte del biodiesel, en donde, lobiado por YPF, bajó el corte y generó un daño tremendo. Tan daño fue que tuvimos que importar gasoil. Nosotros fuimos, explicamos que se había tomado mal la decisión, pusimos números, medimos el impacto, y hace 1 mes y medio atrás el oficialismo puso una ley, un proyecto de ley en el Congreso para subir el corte al 20%. Es decir, eso es información, eso es estar, tenemos que aprender a relacionarnos. Por eso la base del Congreso nuestro fue que es con y no contra la política. Es con la política, es con los medios de comunicación, es con la sociedad, es con el país. Bueno, tenemos que aprender a trabajar más en este sentido. Bueno, nosotros yo te dejo mi parte y después le dejo la palabra a Carlos. Nosotros hicimos un gran trabajo con Leo de Benedettis, que es un trabajo enorme, que es clima y crecimiento económico. Es tan importante el trabajo que no lo leyó nadie. Pero
digamos, este trabajo de clima y crecimiento económico da que Argentina tuvo en 3 momentos históricos 3 años de sequía. 74, 75, 76 y bueno, luego vino la dictadura militar con una crisis económica enorme. 3 años de sequía fueron 99, 2000, 2001 y vino digamos, el derrocamiento de Fernando de la Rúa, una crisis enorme como la del 2001 después de 3 años de sequía y volvemos a tener 3 años de sequía hoy con una crisis económica enorme. Yo creo que cualquier estado de la América Latina que ve este informe debería decir, a ver, si yo voy a ser el próximo presidente, mando a hacer un seguro de clima, porque en verdad si yo llego a tener 2 años de sequía me echan. Ahora, a pesar de que el próximo presidente tiene una amenaza que si tiene 2 años de sequía lo pueden sacar patada de la Casa Rosada, nadie se ocupa del tema. Entonces yo lo que veo son 2 cosas. O nosotros somos unos pavos comunicando, o los presidentes no entienden absolutamente nada y la clase política no entiende absolutamente nada. Probablemente haya culpa compartida. Nosotros somos pavos comunicando, me incluyo, y la clase política no entiende nada. Pero me parece que tenemos que ir por estos grandes temas, porque digamos, lo que hoy le pase al campo afecta a los 47 millones de argentinos. Y te dejo a vos, Carlos, para que cierre, porque tenemos que ir ya con otro bloque. No, yo creo que lo que decís vos y lo que dice Germán, sobre todo, me parece que es el diagnóstico perfecto. El tema es que seguimos dando vuelta y no encontramos la solución. Claro. Y un concepto que yo quiero cambiar, Salva, que lo decís mucho y muchas veces lo hemos debatido, es el problema no es Buenos Aires, el problema es todo el país. Sí, sí. Buenos Aires es una parte nada más y a veces le entiende más Buenos Aires que Carlos Casares, por ejemplo, que vive del campo. Fíjate lo que pasó la semana pasada en Carlos Casares con los concejales, el intendente y los productores. Es decir, paremos la mano de acusar a Buenos Aires únicamente, y yo tampoco soy porteño, pero en el 80 o 70% de las localidades que en la Argentina viven del campo tenés intendentes kirchneristas o peronistas o cercanos al peronismo, y tenés mucha gente pidiendo aumento de los derechos de exportación y cuestionando al campo. Seamos claros, es decir, no, el problema no es solo Buenos Aires, por eso, Buenos Aires ciudad me refiero, ¿no? Por eso me interesa mucho lo que dice Germán en cuanto a cómo hay que trabajar. El Congreso es una parte, después está todo lo demás, pero en el caso del Congreso solo va a cambiar cuando pasen 2 cosas, cuando se lo exija a la sociedad y cuando el Congreso trabaje, que no es un tema menor, porque este año, por ejemplo, el Congreso no trabaja, porque hablamos de los diputados, pero no hablamos mucho de los senadores, que tampoco hacen nada, y en el trabajo de Barbechando no están los senadores, no tenemos prácticamente a nadie en el Senado. Y el Senado funciona en base al capricho ahora de la vicepresidenta y veremos después de quién. Pero tenemos un problema serio y también lo que dice Germán de las listas sábanas es todo un tema que deberíamos ocuparnos un poco más. Yo tengo una persona que yo quiero mucho, respeto mucho, como Diana Mondino, que además es muy proclive a todo lo que es la política para el campo, que va seguramente a ingresar como diputada por la ciudad de Buenos Aires, pero claro, cuando vos mirás quién está abajo de Diana, decís, ¿cómo hago para votar a Diana sola, viste? Pero es todo un tema ese también, Germán. Es un tema. En la Argentina tenemos distorsiones de todo tipo. Digamos, hemos hecho las cosas tan mal en todo sentido que hay muchas cosas que corregir. Una son el tema de las listas sábanas es fundamental, pero yo soy optimista. Yo creo que estamos generando, digamos, este ronroneo que estamos hablando en este momento acá se está hablando en todos lados. Digamos, en todos lados está habiendo este ronroneo de que hay que decir, hay que dejar de mirarse al ombligo y empezar a pensar en función de un todo, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Nosotros somos optimistas con el Congreso, creemos que el Congreso va a tener que dejar de trabajar cuando tiene ganas, como dijo Carlos hace un rato, que no trabaja nunca, porque la Argentina, si vemos los ejemplos de los países que han salido adelante, han salido de la mano de políticas públicas. Si nosotros no trabajamos en el Congreso para que genere las políticas públicas que los argentinos necesitamos, va a ser muy difícil salir. No podemos poner el futuro de la Argentina en alguien que viene a administrar una coyuntura de 4 años. ¿Qué país queremos? Se define en el Congreso y tenemos que trabajar con el Congreso. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Lo tenemos que saludar, Carlos, porque ya tenemos otra tanda de auspicios y también Andrea. Gracias por el contacto y nos vemos pronto. Salvador, Carlos, muchas gracias.
Bueno, vamos a los Un abrazo. auspicios. Chau, chau, gracias.